Hola a todos, la verdad es que es un gusto seguir colaborando con ustedes acá. Hoy vamos a trabajar el tema de curva de Lorenz y el índice de Gini. La situación que amerita nuestra atención tiene que ver con la distribución de la renta, del ingreso, de la riqueza, es decir, depende del punto que estemos estudiando, ya sea en una región, ya sea en una empresa o en un país. La cuestión es que lo que se busca es ver qué tanta desigualdad existe entre lo que perciben las personas o los hogares, como se puede leer ahí. Y es natural, es decir, ustedes saben que normalmente la distribución de la riqueza no necesariamente responde a la cantidad de personas. Nuestro país es una muestra así muy importante en cuanto a que la mayor parte de la tierra, por ejemplo, cultivable, que obviamente puede representar beneficios para la población, está en manos de pocas personas o pocas familias. Desde la colonia, obviamente, eso no ha cambiado. Técnicamente se conoce como latifundios. Por el contrario, la gente más pobre, la mayor cantidad de población normalmente están con los minifundios, es decir, son porciones pequeñas de tierra, algunas solo como vivienda, otras que obviamente las combinan como vivienda y como lugar de siembra, por ejemplo, para las comunidades campesinas, como somos testigos normalmente en esta región, y notamos claramente que estas personas al tener sus hijos, lo que le heredan son estas porciones de tierra y se hacen cada vez más pequeñas, es decir, la división ahí va marcando cuánto más pequeño va siendo lo que se le va dejando a las futuras generaciones. No tanto así como aquellas familias que tienen grandes extensiones, que se pueden dar el lujo de hacer divisiones y quedan unas fincas enormes siempre. Todo en función, obviamente, de la capacidad de ingreso. Nosotros lo que vamos a estudiar es eso, cómo se puede cuantificar en economía esta distribución. La curva, como su nombre lo indica y como pueden ustedes visualizar en esta diapositiva, lo que hace es una representación gráfica de cómo el 100% de la población o las personas involucradas, cómo se distribuyen el 100% de los ingresos en ese sector. Ustedes ven en el vértice 0,0, que sería nuestro punto de partida. Si el 20% de la población tuviera el 20% del ingreso, estaríamos en una igualdad perfecta o equitativa. Si el 40% de la población tuviera el 40% de los ingresos, así nos vamos, 60-60, 80-80, 100-100. Lo que notamos es esa línea que une los puntos 0,0 y 100,100, esa diagonal que vemos que atraviesa el cuadro ahí. Pero eso obviamente nunca se va a dar, es lo que se esperaría, pero eso no es una utopía, ¿verdad? Eso no se va a dar nunca. Siempre va a haber poca gente con mucha plata. Hay un principio de hace muchísimos años creado por un italiano que analiza esta parte. Eso se verá en otro aspecto, pero lo que vamos a aprender nosotros es cómo generar esa línea roja que está ahí, que es la famosa curva de Lorenz, a base de cálculos en función de datos que nos vayan dando. Ustedes pueden ver ahí el mapa mundi con los países pintados de colores diferentes. Responden a cómo está distribuida la riqueza en esos países. Según el color, ustedes pueden hacer algunas comparaciones. ¿Qué es el coeficiente de Gini? Esto es la parte cuantitativa de la curva de Lorenz, es decir, Lorenz lo representa gráficamente y Gini lo expresa matemáticamente. Esa es la combinación que se da. ¿Y qué logramos con ese caso? Bueno, nos sirve porque muchas veces con poder cuantificar algunas situaciones se pueden hacer comparaciones. Si ustedes ven el recuadro ahí a la derecha arriba, toda esa parte que no sé ni qué color se puede distinguir según el monitor, puede cambiar, ¿verdad? Pero yo lo veo así como salmón, que está entre la línea verde y la línea roja, sí, entre la línea de perfecta igualdad y la curva de Lorenz. Toda esa parte corresponde a la proporción en la que están distribuidos los ingresos y es el porcentaje o el valor que Gini nos va a dar. Yo puedo ver la gráfica y puedo decir que tiene más, la curva es más pronunciada o la curva es más cerrada, qué sé yo, pero nunca voy a llegar así como con certeza para hacer comparaciones entre dos valores así muy cercanos, porque todos son por aproximaciones. Esa situación nos resuelve Gini porque nos va a dar un valor entre 0 y 1 y normalmente se expresa como porcentaje. Por eso ustedes ven ahí en la parte de abajo el color verde oscuro, por ejemplo, que dice que es menor al 25%. Estos porcentajes nos permiten entender esa situación, es decir, la interpretación correcta del índice Gini es que entre más bajo es el coeficiente o el indicador mucho más acceso tienen a la riqueza la población general. En otras palabras, nunca va a ser 0 porque eso es la perfección, pero abajo del 25% muchos autores consideran que es un índice bastante aceptable, pero ustedes se han dado cuenta ahí que solo parece Groenlandia y Japón, creo,
según se ve por los colores, que puedan estar en esa línea. Y ahí los demás ya empiezan a despintarse un poquito, es decir, ya los porcentajes empiezan a subir. Como tarea, es interesante que averigüemos en nuestro país cómo está el índice de Gini, regulado por un lado y por otro lado, cómo ha sido su comportamiento en los últimos años. Es decir, eso es interesante para ir conociendo cómo estamos. Para entrar ya en materia, aquí tenemos este ejercicio. Algunos indicadores estadísticos como la marca de clase, que es la X sub I, la frecuencia absoluta, que es la F sub I minúscula. Luego tenemos la frecuencia acumulada, que es la F mayúscula, como índice sub I. Y la siguiente columna nos habla de marca de clase por la frecuencia absoluta. Vamos a cortar ahí. Tenemos en este caso 5 clases. Procedamos a resolver el ejercicio. Para eso tenemos que hacer una serie de pasos previos. Y lo primero es determinar las frecuencias acumuladas. Yo voy a sumar las frecuencias absolutas ahí, más la frecuencia de la primera clase. El acumulado es 25. Para sacar la segunda sería lo que ya tengo, más la frecuencia de la clase 2. Tengo 65 y esa misma fórmula la puedo copiar para los demás, pero como es lo mismo, simple y sencillamente a partir de la segunda, lo que voy a hacer es arrastrar. Lo que tenemos que tener claro es que este último acumulado tiene que ser igual al total de las observaciones, es decir, 210 en los dos casos. Si me da un valor diferente, o tengo mal a la suma, o aquí algo hice mal con la fórmula. Ya tenemos en nuestro valor de frecuencia acumulada. Ahora vamos a multiplicar la marca de clase por su frecuencia, es decir, esta columna, que es la C para mí, con la D, más, o podemos hacer el signo igual, no hay ningún problema, 75 por 25. Recuerden, marca de clase por frecuencia absoluta. Nos da 1875 y eso vengo y lo arrastro hasta la quinta clase, igual suma y obtomo todos los valores, cierro paréntesis, 100, lo tengo. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo que hicimos con esta, ¿se recuerda? Lo que hicimos acá fue ir acumulando lo de la minúscula. Aquí lo que vamos a acumular son los totales que están en la columna F para mí. Yo puedo copiar estas fórmulas acá y me va a funcionar, pero para efectos de aprendizaje hagámosla simplemente. La primera la copio y a partir de la segunda si le digo que le sume lo anterior a lo de esa clase y luego lo copio. Y aquí tenemos la misma historia, nos tiene que dar el mismo total, así como acá 210, 210, acá tenemos 61.750 y 61.750. Corresponde ahora en llenar la columna de P sub I. Como un adelanto, los valores que obtengamos acá, estos van a ir en el eje de X. Y cuando tengamos los valores de Q sub I, estos corresponden al par ordenado de esta X, o sea su Y, en la gráfica que vamos a hacer, para darle sentido a esta parte. ¿Cómo encontramos el valor de P sub I? Vamos a decirle que tome la frecuencia absoluta de las observaciones, que ese valor lo divida dentro del total de datos, que son 210 observaciones, pero como esa fórmula la voy a arrastrar, aquí recordemos lo que hemos visto en otros casos, vamos a fijarla. Lo que queremos nosotros notar aquí es que lo que va a aparecer es el signo de dólar antes de la D y el signo de dólar antes del 12. ¿Qué hacemos después de esa división? Vamos a multiplicar por 100 y el resultado es 11.9. Si ustedes lo quieren interpretar de una manera, que el 12%, porque 11.9 de las observaciones, que son 210, corresponden a la primera clase. Pero aquí vamos a tomar los acumulados. Venimos y arrastramos la fórmula porque la idea es copiar lo mismo para las otras. Y tenemos los 4 valores, 11.9, 30.95, 54.76 y 83.33. ¿Qué hacemos en la fila última aquí de esa columna? Sumar esos 4 valores. Ya tenemos que la suma de el P sub I, que corresponde a los valores para el eje de X, es de 180.95. Y dirán ustedes, bueno, ¿y para qué vamos a sumar aquí? Lo que vamos a hacer es graficar esto. Sí, de acuerdo, pero hay que comprender que también vamos a calcular el índice de Gini. Alguna duda puede salir de que qué hace esa fórmula ahí. Pues esa fórmula es la que nos va a servir para encontrar el índice de Gini. Nos falta la última columna y lo que hacemos es lo mismo que se hizo con P, pero lo vamos a trabajar con la otra sección. Realmente ya tienen ustedes claro, son las columnas F y G, básicamente la G, más el acumulado de la primera clase dividido el total, ¿sí?, de esos productos, pero como vamos a arrastrar la fórmula, recuerden, fijamos allí y luego por 100 y eso nos da 304. Para obtener el par ordenado completo, X, Y, XY, XY, XY. ¿Qué me falta? Sumarlo. No nos inventemos nada más que copiar esa forma. ¿Qué logramos hasta ahí? Obtener el total de Q, que es 127.13. Algo que tenemos que notar cuando estemos haciendo ejercicios como un punto de control es que la sumatoria de P debe de ser mayor que la sumatoria de Q. Si nos da al contrario es porque quizás estamos confundiendo las variables. Pero eso es una cuestión importante
importante que ustedes deben tener claro. La sumatoria de P siempre tiene que ser mayor que la sumatoria de Q. ¿Por qué me atrevo a afirmar esto? Porque ustedes ven la fórmula, al restarle Q a P, y si Q es mayor me va a dar un negativo, y no importa qué valor tenga abajo, porque como estos valores son positivos, el resultado me daría negativo, y no puede ser que tengamos un coeficiente de Gini o un índice de Gini de menos 20, eso no puede ser. Recuérdense que acabamos de leer que tiene que estar entre 0 y 1. Vamos a generar nuestra primera curva de Lorenz. Aquí tenemos la matriz diseñada, ustedes notarán algunos recuadros, pero eso es por la idea de simplificar lo que vamos a hacer. Tal y como dimos algunas pistas hace unos momentos, notemos que para el eje de Y, aquí tenemos la Q, y para el eje de X tenemos la P. Esto nos va a guiar. Del 0 al 100, porque son porcentajes, se los puse a ambos lados aquí del eje de Y, para que nos ayude a entender un poquito más fácil cómo hacerlo. Lo que vamos a hacer ahora es jalar los pares ordenados. Aquí hay 7 casillas, no vamos a ocuparlas todas, recuerden que solo son 4, pero vamos a ordenarlos. Lo que se recomienda aquí es que usemos valores enteros, o sea, no vayan ustedes a preocuparse ahí por los decimales, porque ¿cómo vamos a poner un decimal en un espacio tan pequeño? Es decir, no nos vayamos a complicar con eso. ¿Cuál sería el primer X? O sea, el X para el primer par ordenado, le voy a dar un más, me voy a la hoja de datos y tomo este. Doy Enter y ahí está. Tomen en cuenta que solo me está tomando. ¿De dónde salió el 12? Regresemos. 11.90 aproximadamente, sin decimales va a ser 12. ¿Qué hacemos con Y? Si notamos está a la par. Puedo hacer lo mismo, decirle más, ir a la hoja correspondiente y le damos Enter. Y ahí lo tenemos. Y como están a la par y yo ya sé que son 4, solamente lo que voy a hacer es arrastrarlos. No puedo jalar los totales. Entonces, estos valores son los que yo voy a marcar en la gráfica. ¿Y cómo hago esto? Bueno, este es el eje de Y, el eje de X. Ahora ya no es P ni Q para no confundirnos, pero de todas formas tenemos las marcas allí. Ahora, vean ustedes que el primer punto tendría que ir en el 12,3. Pues voy a jalar esta primera estrellita para esta primera coordenada, 12,3. Busco 12 en el eje de X. Si este es 20, la mitad es 10. Y 12 va a estar un poquito después la línea del 10. Y luego me dice que en el eje de Y suba 3. En todo este espacio hay 10, porque vamos del 0 al 20. Entonces vengo y lo que voy a hacer es subir esto hacia el 3. Hacia aquí me lo... Esa es la cuestión de que les hablaba, que por qué tengo que usar números enteros, porque el decimal, ¿cómo lo coloco ahí? No puedo, ¿verdad? Vean ustedes, ya coloqué la primera estrellita, 12 en el eje de X y 3 para arriba en el eje de Y. Ahí estamos más o menos. Voy con mi segunda estrellita, dice que tiene que estar en la posición 31,14. Agarro mi estrellita, 31 va a estar por aquí, pegado al 30, y de aquí tengo que subir hasta la 14. Si esta línea me marca el 10, 14 va a estar por ahí. No tiene que ser perfecto, no se van a preocupar por eso, simplemente es ubicar así lo más acertado posible esos puntos. La tercera dice que tiene que estar en la 55, vamos con la 55, si 60, este 50, el 55 va a estar a la mitad de estos dos, y luego me dice que suba a la 37. Esta línea es 40. Me voy a acercar lo más posible ahí con 55, 37. Ahí está más o menos. Y si ustedes se han dado cuenta, ya vamos formando esa famosa curva de Lorenz. Por si no lo mencioné antes, siempre va a estar colgada de la línea, digamos, de perfección, que sería esta diagonal que está aquí en azul. Me queda una última estrellita. Dice que es la posición 83 para el eje de X y se va hasta la 73. Si este es 60, este es 70, 73 va a estar por aquí. Lo que hice ya fue marcar los 4 puntos. ¿Por qué no se marca un quinto punto si teníamos 5 clases? Porque esa clase va a quedar exactamente en la esquina 100, 100. ¿Y por qué no marcamos la 0, 0? Bueno, porque de ahí vamos a partir. Es decir, en primer lugar es nuestro punto de partida. ¿Qué nos resta ahora? Unir desde el 0,0 hasta el 100,100 a partir de estas marcas que tenemos. Como verán, ya uní el 0,0 con la primer marca. Ahora ya tenemos del primer punto marcado o primera par ordenado hacia el segundo. Unimos ya el tercer punto y nos queda unir el tercero con el cuarto y el cuarto para el 100,100. Ahí logramos completar la curva y tenemos nosotros configurada nuestra curva de Lorenz. Lo último que nos corresponde ahora es calcular ese espacio que está marcado ahí, qué porcentaje corresponde. Es decir, si recordamos la gráfica del mapa mundi, veíamos ahí los colores. Entonces vamos a ver dónde se catalogaría esta situación. Para calcular el
índice de Gini, la fórmula es muy sencilla. La sumatoria de las P ya las tenemos aquí, 180, menos la sumatoria de las Q, ya lo tenemos acá, 127.13, y esa resta se divide dentro de la sumatoria de P, que es 180.25. ¿Qué es lo que corresponde? Pues aplicarlo, 180.952, es decir, si ustedes ven un decimal más, va a salir eso, igual aquí, 1.3 aparece acá, la aproximación de 1.26, eso no va a alterar, ¿de acuerdo? Si lo dejan con 0.95 y el otro con 0.13, eso no va a cambiar. ¿Qué es lo que logramos nosotros obtener luego de resolver eso? Hagan ustedes sus cálculos, da 0.297, que es una aproximación, yo lo puedo decir como 29.7%, y si me quiero quedar con cifras enteras, diría 30%. ¿Cómo interpretamos esto? Si los autores difieren ahí, porque unos hablan del 20, otros hablan del 25, otros hablan del 30%, para decir que es bastante justa la distribución del ingreso. ¿A quién le vamos a hacer caso? Pues no nos compliquemos la vida con eso. En tanto no pase el 30%, podríamos hablar de que la distribución del ingreso o de la renta es bastante aceptable. Es decir, no está muy seccionada la parte de la riqueza para un solo sector. Es decir, hay una distribución ahí bastante interesante. Insisto, creer que podemos nosotros decir exactamente cómo están las cosas, eso no es posible. Siempre trabajamos con cifras y las cifras obviamente pueden ser alteradas en algunos casos, por lo tanto nos llevan a conclusiones equivocadas, pero aquí como estamos aprendiendo lo básico, diríamos que como no llega o no pasa el 30%, podríamos catalogar este caso como una distribución aceptable. Muy bien, espero que hayamos comprendido este tema, porque como toda en la vida, si no se practica fácilmente se olvida. Los invito a que resuelvan el siguiente ejercicio. Ahora tenemos 7 clases, algunos tips. Bueno, tengo que sacar el total de las frecuencias absolutas, tengo que sacar los acumulados, luego multiplicar la marca de clase por la frecuencia absoluta que va a estar acá, luego saco los acumulados de esos valores. Ya vimos cómo calcular P, que lo que hicimos fue tomar la columna de la frecuencia absoluta acumulada, dividido dentro del total, que aún aquí no lo tenemos a la vista, ustedes lo van a calcular, multiplicado por 100, y eso va a ser igual para todas estas. Y para sacar Q, la columna que vamos a utilizar es esta, que corresponde a los acumulados de la marca de clase por la frecuencia, dividido cada una obviamente por el total, que ustedes lo van a encontrar en dos casillas distintas. ¿Cuál usen? Eso es indiferente. Recuerden que para calcular el índice de Gini yo tengo que tener estos dos totales, ¿sí? Con esto ustedes van a generar su gráfica, aquí tendrían sus pares ordenados, y espero ver eso. Bendiciones.